Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, señora. Bueno, ¿será que Sebastián va a ingresar? La verdad, no sé. Mm, bueno, entonces dame 5. Hola, mi profe. Ah, ya se conectó Sebastián. Listo, entonces. A ver, mis niños, la reunión sigue estando de 40, no nos han habilitado la otra plataforma, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar a esta, ¿vale? Entonces, vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe, señora. Bueno, entonces, continuando con esto, con el tema que estábamos viendo con Jonathan, ya nos metimos como en toda la parte del marketing. Ustedes vieron unos conceptos de marketing internacional. Aquí hay uno de los puntos más importantes, y yo creo que lo vieron con lo de los videos de Phil Cotter y toda esta parte que vieron, es, ¿ustedes cuál creen que es la importancia del mercadeo en nuestras vidas? Pues vamos haciendo aquí. A mis niños. En unos platos que hay aquí, ¿no? Platos, un resto, así armados para que todos vean. ¿Qué se les ocurre? ¿Del mercadeo? Sí, ¿cuál es ese valor agregado, ese valor que el mercadeo tiene para nosotros? ¿Que satisface nuestras necesidades? Satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Normalmente, cuando nosotros manejamos lo de mercadeo y nos metemos en todo este mundo del mercadeo que a mí me apasiona y me parece de lo más interesante, vamos a darnos cuenta que nosotros siempre, para poder llegar a establecer estrategias de mercadeo en todos los sentidos, tenemos que encontrar cuál es ese valor agregado que de cierta manera puede llegar a tener la empresa, el producto o el servicio al que estamos manejando o al que queremos implementar, ¿cierto? Y al que queremos darle, digámoslo así, cierta validez para que las personas se den cuenta que es un producto pues supremamente bueno, que cumple con sus necesidades, que de cierta manera va a ser diferente a otros de su especie o otros de su mismo rango, y de esa forma nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo funciona. Entonces, y que no es una copia de otro. Porque yo creo que a veces nos encontramos de que, por ejemplo, hay productos que todos son iguales, simplemente cambian la marca, pero ¿cuál vendría a ser el valor agregado que el producto tiene sobre otro? ¿Qué se les puede ocurrir? Por ejemplo, si nos metemos, ustedes se acuerdan, en una clase, uno de ustedes hizo el análisis del D1, ¿se acuerdan? ¿Qué diferencia o cuál es ese valor agregado que tiene el D1 versus, por ejemplo, al Éxito, a Carulla, a otros supermercados? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Los precios. Uno, los precios, sí. Efectivamente, los precios es uno de los valores agregados. ¿Qué pasa cuando nosotros establecemos que el valor agregado son los precios? No solamente tenemos que establecer que sea un precio asequible a todas las personas, pero que también los productos sean buenos. Porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Compramos algo que es supremamente económico y cuando vamos a darnos cuenta, esa parte que es tan económica es un producto malo, no nos sale bueno, pues entonces ahí ya ese valor agregado que encontramos en esa empresa automáticamente no nos llama la atención porque son de mala calidad. Si vemos de pronto en el caso del D1, pues son productos de calidad a un buen precio, ¿cierto?
Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a mirar qué es lo que nosotros vamos a manejar. Bueno, el mercadeo como tal, el marketing, es una de las áreas que trabaja de manera interdisciplinar. Cuando nosotros está relacionado y debe trabajar de la mano con varias áreas, ¿cierto? Esas áreas son... Espera un minuto. Jorge, aquí hay pañitos de alcohol. Bueno, mis angelitos, ya volviendo con ustedes, discúlpenme. Entonces, lo que les decía, tiene que ver con el hecho de que trabajamos de manera interdisciplinaria con la publicidad, con las ventas, con la promoción. Acá aparece Facebook, pero ¿Facebook qué es? Facebook es el manejo que se da a partir de las redes sociales, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el merchandising, en todo lo que tiene que establecerse del manejo a nivel del punto de venta, ¿cierto? De todas estas estrategias que se manejan a nivel de punto de venta. ¿Para qué el mercadeo? O sea, ¿para qué el mercadeo está en nuestras vidas? Me disculpan un minutito. Bueno, entonces, como les decía, ¿para qué el mercadeo? El mercadeo es conocer los hábitos de los consumidores. Para nosotros poder hacer mercadeo tenemos que tener muy claro qué piensan las personas, qué quieren las personas, qué sienten las personas. A partir de, digamos así, toda la vida se ha tenido mucha relación del mercadeo con la parte de la neurociencia, de la parte del cerebro. Si nos damos cuenta nosotros, los seres humanos, nuestro cerebro genera emociones, recibe emociones, entonces por eso es tan importante manejar toda esta parte y entender cuáles son esas emociones, esos sentimientos y los deseos que tenemos. Nosotros, dentro de todo nuestro contexto, manejamos dos tipos de compras. Las compras que hacemos de manera impulsiva y las compras que hacemos de manera normal. Las que hacemos pensando, las que hacemos como organizando un presupuesto, simplemente porque tenemos una necesidad que tenemos que cubrir, pero no es impulsivo. Hay personas que ya, y lo vamos a ver más adelante con los tipos de consumidores, nos vamos a dar cuenta que son compradores, lo que decimos normalmente compulsivos, o hay otros que son impulsivos. Ustedes dirán cuál es la diferencia entre uno y el otro. Los compradores compulsivos son compradores que compran, pero cuando llegan a su casa sienten como un remordimiento o piensan muy en el fondo que por qué compraron las cosas. O sea, hay una retroalimentación de la... Y cuando nos vamos con los compradores impulsivos, nos damos cuenta que son personas que compran, pero no sienten el mayor remordimiento, porque simplemente en comprar hay un placer. Dentro de esto, tenemos que entender también cuál es el mercado al cual vamos a participar. Como ustedes lo saben, y dentro de toda esta parte del marketing internacional, nosotros no solamente tenemos que entender nuestro mercado nacional, sino el mercado al cual queremos ingresar. De la parte del mundo al que estamos interesados. Entonces ahí tenemos que entender, conocer cómo esos son los países, cómo funcionan, cómo se aplican las cosas para poder nosotros buscar la incursión en ese mercado. Dentro de todo este proceso del mercadeo, el mercadeo nos ofrece y les ofrece a las empresas datos que los pueden ayudar a hacer y a establecer planes estratégicos. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación de mercados,
podemos llegar a entender la forma como piensan el sector económico y eso le va a dar unas estrategias y le va a dar una planeación a la empresa para organizar todo y apuntar para ese punto. Lo otro, nosotros al hacer mercadeo no solamente analizamos a las personas a las que queremos que compren, también analizamos en la competencia, analizamos a todas las personas, a todas las empresas, personas que producen o venden lo mismo que nosotros vamos a vender. Entonces, y podemos entender, ¿y eso por qué lo tenemos que entender? Uno, porque vamos a incursionar y de cierta manera necesitamos que esa persona, de cierta manera, yo como dueño de la nueva empresa, yo entender que la competencia está por encima mío en precios, está por debajo de mí en precios, a qué público le llega a ella, cuáles son como los valores que tiene ese producto, cómo lo ofrecen y de esa misma manera sí, yo puedo establecer todo lo que tiene que ver con la parte estratégica, ¿cierto? De acuerdo a eso, el mercadeo nos ayuda a establecer estrategias que sean rentables para poder cumplir con los objetivos que nos tracemos, no solamente a nivel de mercadeo, sino en todos los sentidos. Lo otro es conocer al cliente para poder satisfacer lo que decían, yo no me acuerdo si fue Sebastián o fue Julián, satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces, cuando nos metemos o sea, de acuerdo al producto o al servicio, nos vamos a encontrar que hay diferentes reglamentaciones y cosas que nos van a llevar a replantear mucho las cosas. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, nos metemos con que para los alimentos hay ciertas normativas, que las etiquetas deben llevar cierta información. Por ejemplo, no sé si lo sabían que estas bebidas energéticas deben llevar unas contraindicaciones. Por ejemplo, no pueden ser tomadas con bebidas alcohólicas, que no pueden ser ingeridas por menores de 15 años. Entonces, y eso hay una norma que le dice a ellos y que deben cumplir con eso. Cuando nosotros nos metemos en el marketing, tenemos que tener en cuenta que hay tres términos supremamente importantes, lo que es la parte estratégica, lo que son las técnicas y lo que son las tácticas. Entonces, cuando hablamos de un marketing estratégico, estamos hablando de un marketing que nos lleva a hacer un conjunto de acciones que nos va a permitir llegar a lo que anhelamos, a lo que deseamos, a que nuestro producto sea conocido, a que nuestro producto se posicione, a que la gente lo acepte, a que la gente lo recuerde, ¿cierto? De acuerdo a eso, hay veces, ustedes se van a encontrar a lo largo de su carrera, de que hay empresas, hay productos, hay dueños que a veces nos dan o sea, siempre nosotros trabajamos con recursos financieros. Nosotros el hecho de que vamos a establecer unas estrategias de marca, unas estrategias de mercadeo, no quiere decir que de cierta manera siempre podemos estar gastando de una manera absurda. Nosotros tenemos siempre que tener unos límites y precisamente para eso es todo lo que tiene que haber las estrategias que establezcamos. Porque esa inversión que se va a hacer en mercadeo de cierta manera tiene que retribuirse de manera en compras en las ventas que se tengan. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar esa parte. ¿Cómo establecemos un plan de mercadeo? Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro plan, qué es nuestro plan, para quién va dirigido nuestro plan, cómo lo vamos a establecer, dónde lo vamos a establecer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son esas fases del plan de mercados? Entonces, la primera fase del plan de mercadeo es establecer entonces, de acuerdo a eso,
tienen que establecer un presente. Ese presente es cómo está la situación actual de mi producto, cómo está la situación actual de mi competencia, cómo está la situación actual de mi cliente. Entonces, ahí es cuando hacemos ese análisis del presente, de la situación actual. Después de esto, vamos a hacer una identificación, vamos a hacer una identificación y vamos a hacer un diagnóstico. Esa identificación y ese diagnóstico ustedes deben definir cuál es la propuesta de valor, que era lo que hablábamos antes, cuáles son esos elementos particulares que tengo yo que no tiene mi competencia, cuál es el modelo de negocio. Tenemos que definir cuál es la situación de mi empresa y de mi emprendimiento. Y tenemos que establecer cuál es toda la información que necesitamos para construir las estrategias de mercado de una empresa. Ahí entonces empezamos con el estudio de mercado. Entonces en el estudio de mercado va atado, inicia con la investigación de mercados. Entonces ahí una de las cosas importantes que tenemos que tener muy en cuenta es cuál es la función que vincula a una compañía con su mercado, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando entonces nosotros recolectamos la información, nosotros manejamos, y esa recolección de información, ¿cuál es la misión que tiene? Definir cuáles son las oportunidades del mercado al cual voy a entrar y cuáles son los problemas que a su vez ese mercado nos genera. Entonces, por lo general, creo que todos conocemos la famosa matriz DOFA, entonces es como hacer una especie de matriz DOFA, tanto para analizar la parte interna como la parte externa. Lo otro, con la investigación que nos genera esta investigación de mercados, lo que nosotros hacemos también es perfeccionar y evaluar todas las actividades de marketing que tenemos. Y eso nos ayuda a entender mucho mejor cuál es la posición de mi empresa y de mi compañía y cuál es la relación de mi producto con el entorno. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar toda esta parte, tenemos que establecer cuáles son esas fuentes o esos medios para realizar la investigación. Entonces, una de esas es pues cuando buscamos información en toda la parte, en este momento yo creo que donde más rápido encontramos la información y de pronto de una forma más actualizada y completa es en Internet, ¿cierto? También están los libros, las revistas, hay páginas especializadas en estadística. Lo otro es cuando a partir de nosotros mismos nos encargamos de establecer estrategias, entonces vamos a hacer encuestas, vamos a hacer ejercicio de lluvia de ideas, que esa vendrían a ser fuentes de investigación primaria, ¿cierto? Las secundarias vendría a ser toda la parte de Internet. Cuando nos metemos con fuentes secundarias, nos vamos a dar cuenta que en este momento nosotros tenemos fuentes secundarias como el Ministerio de Industria y Comercio, el de Agricultura. A nivel de Colombia, pues miren acá, hay una cantidad de fuentes que podemos utilizar. Entonces estás a nivel de lo que tiene que ver con industria, o sea, con la parte internacional, está Proexpo, está por ejemplo, el Banco de la República, las superintendencias, la Cámara de Comercio. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que mirar nuestro producto hasta dónde va. Que cuando nosotros queremos analizar el mercado digital, acá hay unas páginas que también nos van a servir para eso. Entonces ahí, no solamente acuérdense que hoy en día el marketing está funcionando más de forma virtual con todo este proceso de las redes sociales, toda la parte de internet. Entonces, y estas son páginas que nos dan a nosotros estadísticas. Si nosotros vemos Nielsen, entonces ellos son centrales de medios donde nos están dando, como nos dicen, nos dan mediciones que para nosotros van a ser muy importantes. La investigación de mercados, ahí es cuando nosotros manejamos y empezamos a darnos cuenta y tenemos que averiguar es quién valida la propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, cuando validan esa propuesta de valor, nosotros vamos a entender
y a empezar a averiguar, indagar sobre la personalidad de las personas, ¿cierto? Entonces ahí ya nos metemos un poco con la parte del neuromarketing y es cuando nosotros empezamos a analizar y nos damos cuenta, si no lo sabían, que nosotros compramos, o sea, nosotros todo nuestro cerebro está dividido en tres. Y si he analizado desde el neuromarketing, el tercer cerebro, que es el cerebro reptil, es el que se encarga de generar los mensajes del subconsciente a todo lo que tiene que ver con la compra de productos o servicios, ¿sí? Entonces miren que acá en la gráfica nos damos cuenta que nosotros tenemos la parte consciente, preconsciente y la parte inconsciente, donde están encontrados el super yo, el yo y el hecho. Si nosotros, ven un minuto que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ya, ¿me escuchan? Sí. Entonces, de acuerdo a esto, es importante entender que muchas de las compras suceden en un 85% de manera inconsciente. El, el porcentaje restante lo hacemos de manera consciente. Ustedes dirán, no, pero es que si yo voy y compro unos zapatos, yo estoy consciente de lo que voy a comprar. Sí, pero la necesidad de comprarlo viene del subconsciente. Ese deseo de, por ejemplo, unas zapatillas o el deseo de comprar, por ejemplo, hoy en día a los jóvenes que les gusta tanto las consolas, los controles, todo este tipo de los juegos, pues eso viene del subconsciente. Y el subconsciente es el que nos está mandando constantemente. Nosotros a diario estamos recibiendo más de 5.000 mensajes de información de productos y de servicios que, digámoslo así, llegan a nuestro cerebro y los que se quedan en él son los que automáticamente nos empiezan a generar como esa espinita y nos están llevando a que nosotros mismos creemos una necesidad. Hay necesidades primarias que ustedes yo creo que las han visto en la pirámide de Maslow. Ahí podríamos estar hablando de esas necesidades que simplemente son los alimentos, pero miren que a veces cuando uno va al mercado a comprar pues lo básico que uno compra para su casa, vienen los antojos. Esos antojos parten de ese consciente. ¿Preguntas hasta ahí, niños? ¿No tienen preguntas? No, no, señora, por el momento no. ¿Me han entendido? ¿Lo habían visto? ¿No lo han visto? Bueno, Pues un dime, poco, un poco. como por, digamos, habíamos visto un poco sobre las necesidades, sobre los deseos de los clientes y hasta ahí, pero digamos algo de neuromercado y eso no. El neuromarketing me apasiona, es una cosa Marketing loca. no. Bueno, vamos, pues es que por eso precisamente es darnos cuenta que el marketing funciona y se conecta con muchas ciencias. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? La investigación de mercados nos permite y nos lleva a influenciar directamente sobre la conducta de los consumidores. ¿Qué necesitamos para poder influir en, en los consumidores? ¿Por qué tenemos que hacer esa investigación de mercados? Uno, porque acuérdense que hablábamos de la publicidad, estamos hablando de todo lo que nos transmite información de las clases sociales y los grupos de referencia. Así es como nosotros normalmente nos encontramos. Nosotros siempre vamos a estar metidos y gobernados por la publicidad, ¿cierto? La publicidad nos va a influenciar a cosas. Las clases sociales también nos llevan a influenciar a cosas. Entonces ahí es cuando empezamos a mirar con lo que tiene que ver con la diferencia. Entonces las diferencias entre clases sociales, regálenme un segundito, muchachos.
Bueno, mis niños, entonces, continuando con esto, nos damos cuenta que lo que les decía, las clases sociales, cuando nosotros nos metemos en este mundo, vamos a darnos cuenta de que en las clases sociales se marcan diferencias. Esas diferencias están en la parte socioeconómica, en los hábitos de gasto de las personas, en el uso del tiempo que las personas tienen, porque nosotros también analizamos si es una persona que trabaja todo el día y solo los fines de semana, entonces tenemos que hacer énfasis en eso. Los hábitos de ahorro que las personas tienen, los lugares de compra que las personas normalmente utilizan. A su vez, hay grupos de referencia. Todos los seres humanos tenemos referencias. Esa referencia puede ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser grupos sociales. Son personas, por ejemplo, hay personas que pertenecen a clubes, a ciertas, por ejemplo, grupos religiosos. Entonces, todo eso son referencias que afectan o influyen a las personas. Y lo que tiene que ver con los transmisores, pues son todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la educación, la iglesia y la familia. Miren que acá nos metemos con la iglesia, la educación y la familia porque ellos también nos transmiten, nos están transmitiendo información, como yo en este momento lo estoy haciendo con ustedes. Al interior de esto vamos a encontrar, como lo vemos acá en el círculo central, que hay una cultura y hay un contexto cultural que nos van, eso que nos da lo que son las creencias, lo que son los valores, lo que son las costumbres, ¿cierto? De ahí surge el lenguaje, el conocimiento y todo lo que tiene que ver con la reglamentación. Entonces, esta parte influye mucho sobre el comportamiento social y es la que nos lleva a que las necesidades se adapten o se transformen de acuerdo a cada uno de los seres humanos, a cada una de las personas. Entonces, en este momento, o sea, ahí es importante que entendamos esta parte. Cuando estamos en esta parte, en este punto, en este momento, los voy a invitar a que cada uno de ustedes establezca, o sea, ustedes como personas, se organicen y ustedes mismos se contesten cuáles son como esos puntos socioeconómicos, hábitos de gasto, uso de tiempo, o sea, como que contesten cada uno de estos puntos, ¿me entienden? De pronto, qué grupos de referencias tienen, qué transmisores tienen, o sea, ustedes reciben información de lo que están estudiando, de medios de comunicación y cuáles son sus creencias, sus valores, sus costumbres, cada uno, como se está analizando ustedes, cuál es su conducta de consumidores a partir de estos puntos que tenemos en esta diapositiva. Para eso les doy 10 minuticos. ¿Listo, mis niños? ¿Sí entendieron el ejercicio? No, profe, a mí se me cortó, ya le iba a decir. Yo Bueno, también alcancé a escuchar. entonces, en este momento, Julián y Sebastián se van a analizar. Ustedes van a analizar cuál es su conducta como consumidores. Entonces, si ves la diapositiva que tenemos en este momento, a partir de esa diapositiva, tú vas a encontrar cuáles son esos grupos de referencia que te influyen a la hora de comprar, la parte de la cultura, la parte de la publicidad, de dónde recibes tú esa influencia, ¿no? A nivel de medios sociales, de redes sociales, a nivel de Facebook. O sea, cada uno de estos puntos tú mismo te lo vas a contestar. Vas a darte cuenta cuál es tu comportamiento social, qué te regula a ti socialmente. Entonces, no, mis amigos, la familia. Y de la misma forma, cómo es tu conducta de compra. Entonces, cuánto gastas, cuánto tiempo, o sea, tu tiempo, cómo está organizado, cuáles son los hábitos de ahorro que tienes, cuáles son esos lugares donde normalmente compras. ¿Listo? Ahora sí me entienden el ejercicio. Sí, señora. Entonces empezámoslo a hacer. Son las 8:36. Quiero mirar es cuánto tiempo estamos ahorita. ¿Cuánto tiempo estamos de la reunión? O si se llega a desconectar. No me dice. No me dice. Bueno, igual ella nos informa cuando ya falten 10 minutos para desconectarnos. Entonces, empezamos a hacer el ejercicio. Ya, en 10 minutos dice que se desconecta, o sea,
Cuando se desconecte nos volvemos a conectar y hacemos la retroalimentación del ejercicio. ¿Listo? ¿Necesitan la diapositiva que se las coloque? Sí, profe, por favor. Vale. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces,